El acta de la sesión número 3 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 4 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura la cuenta. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Una nota del Comité de Renovación Nacional, mediante la cual comunica que el diputado Luis Pardo reemplazará a la diputada Claudia Mora en la sesión de hoy. Una nota del jefe de Comité de la Democracia Cristiana, mediante la cual comunica que el diputado Patricio Pinilla reemplazará al diputado Felipe Camaño durante la sesión de hoy. Un oficio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión. Señala que para la sesión del 15 de abril se comunicó oportunamente la asistencia del subsecretario señor Ugarte a fin de exponer sobre la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, informando que quedaban disponibles para abordar las demás materias en una nueva citación. Señala que la inasistencia de la ministra obedeció a razones de agenda previamente comprometida, toda vez que la semana anterior concurrió a 4 sesiones de comisiones en el Congreso, lo que implicó la reprogramación de sus actividades de gestión justamente para la semana en que fue invitada por esta comisión. Asimismo, indica que se realizaron coordinaciones para asegurar la adecuada representación del Ministerio ante esta instancia. Finalmente, reitera su disposición para asistir y confirma su participación en la sesión de hoy. Un correo electrónico de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por el que, en cumplimiento de lo acordado en la sesión de la Comisión de fecha 15 de abril, remite información relativa a consultas formuladas por la diputada Cucumides sobre la oferta programática de cuidados en la región de O'Higgins y de la diputada Concha sobre la construcción de un LEAM en la región de Ñuble, en cuyo marco se sugiere oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En relación con la consulta de la diputada Rodríguez, se informa que la respuesta se encuentra en elaboración y será remitida oportunamente conforme a los antecedentes disponibles. Eso es todo, Presidenta. ¿Se ofrece la palabra de la cuenta? Continuamos entonces. Para analizar los programas, las políticas y los lineamientos y futuros proyectos de la ley del Ministerio de Desarrollo Social y Familia relacionados con la mujer y la equidad, para tales efectos se encuentra invitada la ministra de Desarrollo Social y Familia, doña María Jesús Wolf. Muchas gracias por asistir. La acompaña el subsecretario de Evaluación Social, señor Gabriel Ugarte, y la coordinadora ministerial, señora Tamara del Río, y jefa de División de Planificación y Estudios de la subsecretaria Niñez, señora Simona Canepa Aravena. A continuación, le cedo la palabra, ministra, para que nos pueda entregar la información. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Agradecer la invitación. Para nosotros es muy importante como ministerio que desde esta comisión se conozca las políticas que estamos impulsando y también que exista una coordinación entre todos los ministerios sociales y que eso también tenga un reflejo en el gran e importante trabajo legislativo que ustedes están realizando. Hoy día trajimos una presentación que hemos hecho en otras comisiones, también involucrada en las materias de mujer, que aborda, da cierto contexto y también nuestros principales ámbitos de acción, además de algunas iniciativas legislativas que estamos trabajando en la Comisión de Desarrollo Social. Lo primero, presentarme a todos quienes no me conocen, con quienes no he tenido la experiencia de conversar. Yo soy socióloga, soy magíster en sociología, he estado involucrada en la política social durante mi carrera. Me tocó trabajar en la coordinación del programa social del presidente, por lo que he tenido un trabajo muy inmiscuido en las materias sociales, vivienda, salud, educación, infancia, cultura, deporte. Y hoy día esa coordinación previa que hicimos durante el año pasado, estamos trabajando porque tenga un impacto en la coordinación entre los ministerios y estamos liderando el comité social que incorpora a los ministerios sociales para destrabar lo que tantas veces ocurre en el Estado, que es que existe una visión a veces o un trabajo
parcializado en los ministerios y que no impide que la política llegue a tiempo en las numerosas urgencias que enfrentamos como país. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es importante siempre recordar su rol, es un ministerio que busca la planificación, diseño y aplicación de políticas sociales, planes, programas en materia de equidad, desarrollo social y especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza. Vamos a ver más adelante las cifras de pobreza, el contexto que enfrentamos. Creo que es siempre importante en la discusión pública el volver a recordarlas para darles importancia. El Ministerio tiene 3 subsecretarías. Hoy día me acompaña el subsecretario Ugarte, que estuvo presente en la sesión pasada, que es la Subsecretaría de Evaluación Social. Es muy relevante para la evaluación de programas, cuenta con mucha información que es un aporte para la elaboración de la política pública. La Subsecretaría de Servicios Sociales, que como bien dice su nombre, coordina numerosos servicios, dentro de los cuales está FOSIS, INJUV, SENAMA, SENADIS, CONADI, y la Subsecretaría de la Niñez, que tiene el Servicio de Protección Especializada Mejor Niñez, pero que además aborda los importantes desafíos de la implementación de las oficinas locales de la niñez y de la protección y prevención de los diferentes factores de riesgo que hoy día enfrenta este grupo etario. Nosotros tenemos 16 secretarías regionales, ministeriales, tenemos presencia operativa en 346 comunas y el registro social de hogares alcanza el 80% de la población. Esto hace que el Ministerio tenga una red operativa a lo largo del país y que tenga una capacidad de articulación y respuesta frente a numerosas prestaciones que requiere la población. Las mujeres en los datos del Ministerio. Primero, sabemos que la mayoría de los hogares de nuestro país tienen jefatura femenina. Ese es el 53% si aproximamos las cifras. El 53.3% de los hogares con niños o adultos mayores están siendo liderados por mujeres. El 61% de las jefas de hogar hoy día están dentro del 40% de mayor vulnerabilidad y el 90% de los hogares monoparentales son liderados por mujeres. Esto hace que nuestro diagnóstico, nuestra lectura, sea referido justamente a que la pobreza y las realidades difíciles las están enfrentando mujeres chilenas. Hay una feminización de la pobreza, existen brechas de ingresos y sabemos que la jefatura femenina tiene numerosas tareas que son muy relevantes para el desarrollo de nuestro país. Hay una carga que es desigual del cuidado. Sé que en la sesión anterior hablaron muchísimo de la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y de su relevancia. Y además tenemos situaciones de violencia intrafamiliar que son para nosotros una urgencia. Yo he hablado en múltiples instancias, ocasiones, debates, de que nosotros tenemos que ir a hacernos cargo y actuar de forma mucho más directa en las difíciles situaciones que están enfrentando las familias. Cuando uno ve el nivel, por ejemplo, cuando ve la cifra de violencia, cuando ve los casos de jóvenes que están siendo vinculados lamentablemente en ciertos barrios, en ciertos sectores al crimen organizado, vemos muchas veces que hay que fortalecer los vínculos familiares, los vínculos significativos de cuidado, de apoyo, y ahí hay una labor muy relevante que tiene el Estado en su presencia a nivel local y en su apoyo oportuno. Tenemos aquí más detalles de la carga desigual del cuidado. Las mujeres destinan 4 horas 39 minutos al trabajo no remunerado en cuidado versus los hombres que destinan 2 horas 51 minutos. Ahí hay muchos desafíos, también de corresponsabilidad, sin duda alguna. Y también que entre el 68 y 76% de las
las cuidadoras de personas con dependencia son mujeres. Por último, respecto a esto, a la carga desigual del cuidado, entre el 43 y 44% de las mujeres que renunciaron a su último trabajo entre 2021 y 2025 lo hicieron por cuidado de niños o personas dependientes. Violencia. Respecto a la violencia, tenemos una prevalencia. Aquí las cifras probablemente las han abordado numerosas veces en el trabajo de esta comisión, pero sabemos que 1 de cada 5 mujeres sufre de violencia física, psicológica o sexual en el último año. Vemos también, vamos a ver las cifras de niñez, pero de que tenemos también cifras muy significativas en materia de infancia, de violencia. Femicidio frustrado, los femicidios han pasado desde el 2014, que eran 103 casos, a 330 en 2025, es decir, es más de un triple en una década. Y respecto a denuncias previas, también cómo se está actuando preventivamente, el 48% había hecho una denuncia previa de los casos donde vimos femicidio frustrado. Y desde ese grupo, un 11% tenía medidas cautelares. Esto hace que, sin duda, sumada a las urgencias que tenemos en materia de infancia, de prevención, el apoyo que requieren de las familias, la violencia que estamos viendo, que la conexión entre las 3 emergencias que ha definido este gobierno, la actual administración, la seguridad, la emergencia de seguridad, la emergencia económica y la emergencia social, sea una lectura multisistémica. Nosotros como ministerio tenemos, por ejemplo, un trabajo muy articulado desde el Servicio de Protección Especializada con el Servicio de Reinserción Juvenil. Tenemos que trabajar con fuerza en llegar a tiempo en materia en los casos donde existe información en el sistema de alerta temprana, observar cuando vemos que un niño, por ejemplo, se aproxima a una oficina local de la niñez, el tener una oferta programática. Este es un desafío muy importante para poder prevenir. Sabemos que cuando vemos casos de violencia en sus primeras etapas, si es que existe un apoyo oportuno, por ejemplo, en oferta de crianza socioemocional, podemos revertir muchas de las lamentables cifras que estamos observando. Sin adelantarme, voy a pasar ahora a nuestros ejes de trabajo, que hemos definido como nuestros ejes estratégicos. Primero, niñez. En Chile, un niño muere cada 5 días. Tenemos más de 41.000 niños que se encuentran sin atención adecuada en el sistema de protección especializada, cerca de 700.000 estudiantes que están hoy día con inasistencia escolar. Y niños de hasta 10 años están siendo captados por el crimen organizado. El impacto en las mujeres es que detrás de cada niño en riesgo hay casi siempre una mujer que está intentando protegerlo, madres solas, abuelas que asumen el cuidado de sus nietos, tías que sostienen núcleos familiares quebrados. Y la política de niñez no es solo una política para niños, es una red de apoyo para las mujeres que los crían, en muchos casos. Líneas de acción nuestras es llegar a tiempo. Primero, que exista un trabajo de prevención temprana a través de las oficinas locales de la niñez que operan como un primer punto de contacto con la familia antes de que los niños ingresen a la vía de protección especializada. Es también muy importante el fortalecimiento de las familias de acogida y del programa de familias de acogida especializada, las llamadas FAE, para evitar la institucionalización cuando el cuidado familiar es inviable. La mejora sustantiva también del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, la ampliación de la cobertura de salud mental para niños, niñas y adolescentes, el combate a la deserción escolar y el reclutamiento de niños por parte del crimen organizado. Nuestro compromiso es que disminuyamos significativamente las listas de esperas que existen hoy día en el Servicio de Protección Especializada,
que los niños disminuyamos también la deserción escolar. En eso es muy importante el trabajo articulado con el Ministerio de Educación, y que las madres y los padres puedan acceder a una oferta que responda tempranamente a través de las oficinas locales. El siguiente punto importante para nosotros es la superación sostenible de la pobreza. Esto tiene impacto en las mujeres. Como veíamos antes, los hogares monoparentales que tienen jefatura femenina hoy representan una proporción muy importante a nivel nacional y concentran la vulnerabilidad económica de nuestro país. Y estas mujeres, creemos nosotros, estos núcleos familiares, necesitan, si bien están recibiendo transferencias en muchos casos, asistenciales que son permanentes, lo que necesitamos más trabajo, ingresos, acceso a capacitación y formalidad laboral, para que pueda existir un efectivo, que no exista reingreso a la condición de pobreza. La línea de acción es un rediseño del subsistema de Chile Seguridades y Oportunidades con foco en mujeres jefas de hogar, mejorando los dispositivos que existen de vinculación laboral y de acompañamiento sociolaboral. La articulación efectiva con el programa Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y la equidad de género para que las participantes accedan prioritariamente a becas laborales y a la oferta de FOSIS, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. La expansión del programa Yo Emprendo y el programa Ya Trabajo de FOSI, focalizados en lo local con mayor concentración de hogares que tienen jefatura femenina, y la articulación con el Ministerio del Trabajo para la implementación de trayectorias laborales con flexibilidad para madres que son jefas de hogar. El compromiso en este punto es que la superación de la pobreza podamos alcanzarla con más y mejor trabajo. Una mujer que sale de la pobreza por la puerta del trabajo va a recuperar, a nuestro parecer, dignidad, autonomía y capacidad de proyectar una mejor calidad de vida. Un tercer punto es la priorización efectiva. Como dato de entrada, el Registro Social de Hogares cubre a más del 80% de la población chilena. Sin embargo, persiste el diagnóstico de que los instrumentos de focalización no siempre identifican con precisión a quienes más lo necesitan ni permiten en ciertas situaciones críticas la priorización oportuna. El impacto en las mujeres es que, por ejemplo, una mujer embarazada, una madre con un hijo recién nacido, una cuidadora principal de una persona que tiene dependencia, o una mujer que fue víctima de violencia, que acude a un servicio público, todas ellas se enfrentan con frecuencia sistemas de priorización que no son capaces de reconocer esa situación particular. Las líneas de acción son el perfeccionamiento del registro social de hogares para incorporar indicadores que capturen con mayor precisión la vulnerabilidad femenina, especialmente en hogares que son monoparentales. La mejora de los sistemas de información intersectoriales para permitir priorizaciones oportunas en trámites que son presenciales y el acceso también a prestaciones. Y el acompañamiento legislativo a un proyecto de ley que será objeto luego del desarrollo final de esta exposición, que establece un derecho a atención preferente para mujeres embarazadas y para niños también, niñas y adolescentes, en programas de protección especializada. Perdón que voy a sonarme un poco de alergia permanentemente. El punto número 4 son las emergencias. Bueno, sabemos que nos enfrentamos permanentemente a emergencias naturales, son cada vez más frecuentes, intensas, y la respuesta social tiene que estar a la altura. Esto tiene mucho impacto en las mujeres, en situaciones de emergencia. Me imagino que a todos les ha tocado recorrer y estar en estos contextos donde se observa rápidamente que las mujeres son las primeras que responden y se articulan en el núcleo familiar.
sostienen a los niños, se preocupan de las personas mayores y gestionan los refugios informales y son habitualmente las últimas que solicitan ayuda para sí mismas. Además, sabemos que cuando hay situaciones de desplazamiento, cuando se pierde una vivienda, aumentan las situaciones de violencia dentro de la familia y dejan a las mujeres jefas de hogar en una situación de alta vulnerabilidad. Las líneas de acción del Ministerio de Desarrollo Social son el fortalecimiento del Ministerio en su rol de respuesta, especialmente las ayudas tempranas, y en esto es fundamental la coordinación con Senapred. Los protocolos de respuesta pueden perfeccionarse y reconocer también las condiciones específicas que viven los hogares que tienen mujeres jefas de hogar, particularmente en los datos que recoge la ficha FIDE. La articulación con Cernameg también es importante, con las casas de acogida, y el despliegue rápido del registro social de hogares en zonas afectadas para asegurar un acceso inmediato a prestaciones, a las ayudas tempranas. Cuando llega la emergencia, el Estado siempre debe reconocer primero a quienes sostienen a sus familias en medio de la tragedia, y eso es lo que nos mueve y estamos trabajando. Otro punto que nos ocupa es la natalidad. La tasa de fecundidad en Chile alcanzó 0.97 hijos por mujer al 2025, lo que es muy bajo la tasa de reemplazo, que es 2.1. Chile está dentro de los 20 países del mundo que tienen una tasa de natalidad más baja. Y esto hace que las proyecciones demográficas afecten sin duda alguna a la política social, su diseño, su proyección, y que tengamos que también hacer los esfuerzos desde la política pública de manera transversal por revertir esta tendencia, dado que el país va a presentar situaciones que son insostenibles si es que esto no se aborda a tiempo. El impacto de las mujeres, bueno, el diagnóstico internacional y nacional coinciden en que hoy día hay situaciones donde las mujeres quisieran tener más hijos de forma libre, pero que efectivamente no cuentan con el apoyo para poder hacerlo. Y lo que sí tenemos claro es que si bien esto se ha generado en términos de debate público, todavía faltan datos para poder entender las causas de este fenómeno. Y en eso tenemos un desafío como ministerio, que es poder levantar data que permita un diseño de política pública atingente y que responda a estos factores que tienen un peso más significativo en la decisión de tener o no tener los hijos que se desean. Esto fue parte del programa de gobierno, del plan Chile Renace, y hay varias articulaciones que se tienen que realizar con otros ministerios para poder contar con esta información y proponer una política sostenible y de mediano a largo plazo. Los países que han enfrentado estos debates en el mundo, hay países que han sido exitosos, pero no con un éxito significativo en muchos casos, porque han logrado revertir la baja, subir la tasa y después luego volverla a bajar, o mantenerse en niveles más altos que lo que tiene Chile, pero sin lograr la tasa de reemplazo, que es lo que ocurre un poco en Europa. Luego, como eje número 6, no sé si podemos pasar, tenemos cuidado, que sé que lo trataron con profundidad en la sesión anterior. Bueno, según la encuesta nacional sobre uso de tiempo, ahí vimos anteriormente las horas que dedican las mujeres versus los hombres a los cuidados. Y según otro dato para agregar, la encuesta nacional de dependencia que se realizó el 2022, bueno, vimos de que entre el 68 y el 76% de quienes cuidan a personas con dependencia en Chile son mujeres, y esto se hace sin remuneración, sin reconocimiento y sin redes de apoyo. Esto tiene un impacto muy grande. Solo a modo de anécdota, cuento que una vez estuve con una persona cuidadora que estuvo 10 años cuidando a su marido y me dijo que
el impacto era tan profundo que cuando salió de su casa, que el marido tenía una dependencia severa, no reconocía las calles, no sabía cómo dirigirse por el tiempo que estuvo realizando eso sin ningún tipo de apoyo y sin poder ni siquiera salir de su hogar. La articulación con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en esta materia es relevante. Esta administración ha identificado la conciliación y la corresponsabilidad como uno de sus ejes prioritarios de acción. Y la ministra, bueno, lo expuso también en esta comisión, la importancia del fortalecimiento del programa 4.7, que también está considerado dentro del programa gobierno, el sello Concilia para empresas con condiciones efectivas de conciliación, campañas de alcance nacional, comunicacional, y la implementación del Plan Chile Renace junto al Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros, en materia de cuidado, las principales tareas que tenemos por delante es el fortalecimiento del Subsistema Nacional de Apoyo y Cuidado, que fue creado el año 2015, pero que hoy día tenemos la gran tarea de implementar un proyecto de ley que tiene 9 reglamentos, la ampliación de la red de centros comunitarios de cuidado, que es una acción que se realiza en articulación con los municipios, la formación y certificación de cuidadora, que se realiza con programas que tenemos dentro de FOSI, de SENAMA, de SENADIS. También el reconocimiento formal del rol de los cuidadores para efecto de acceso a prestaciones sociales. La articulación con el Plan Generación Dorada, que es el plan de personas mayores que está dentro del programa gobierno, en la lógica de que el cuidado no es solamente infancia, es también dependencia y vejez. Y un trabajo coordinado con el Ministerio de la Mujer en lo que es el sello Concilia. El compromiso es que nosotros logremos el sistema de cuidados a menores de la carga de las mujeres chilenas que están en esta condición de cuidado, de trabajo, en esta ocupación, para que puedan también desarrollarse y que reconozcamos el valor social de este trabajo que realizan millones de mujeres diariamente. Ahora vamos terminando con los ejes de nuestro ministerio, de las prioridades, que aquí también se mencionó cuidados, pero nosotros además tenemos que implementar la Ley Integral de Personas Mayores, donde es una importante labor el tener una política de envejecimiento, que así como existe una política de natalidad, permita también enfrentar otras realidades que son muy importantes, que refería al envejecimiento poblacional, que es muy acelerado y que nos llama a lograr integrar a las personas mayores en las diferentes actividades que permitan sociabilidad, independencia, envejecimiento activo y robustecer también su integración laboral en caso de que ellos decidan hacerlo, de mantenerse activos, poder trabajar. Y ahí hay muchas oportunidades que tenemos por delante. Ahora, bueno. Sí, ¿quieres presentarlo tú? Por su intermedio. Tamara, quien es mi asesora legislativa, va a presentar este proyecto. Por su intermedio. Tengo este mismo. Estoy con una leche terrible. Ahí sí. Por su intermedio, Presidenta, saludar a todas las diputadas presentes, comentarles que hemos escuchado los ejes en los cuales se basa en el fondo los programas y toda la legislación asociada o de interés de este ministerio. Desafortunadamente, a la fecha, nosotros estuvimos revisando y no encontramos dentro de los proyectos de ley que estaban en tramitación en esta comisión, proyectos que estuviesen directamente relacionados a nuestra cartera. Sin embargo, en los mismos proyectos de ley que nosotros estamos tramitando en otras comisiones, hay proyectos de ley que necesariamente se cruzan con las mujeres en las distintas etapas de su vida.
Pudimos haber rescatado varios, pero quisimos rescatar uno en particular que se está tramitando en este momento en la Comisión de Desarrollo Social y que de hecho vino a exponer el subsecretario a propósito de ese proyecto de ley, y es un proyecto de ley que se denomina el Proyecto de Ley de Atención Preferente y Priorización en Prestaciones y Beneficios Sociales para Mujeres Embarazadas y para niños, niñas y adolescentes en programas de protección del Estado. Entonces, no solo porque su nombre ya lo deja en evidencia, sino que tiene un foco particular en mujeres, en este caso en las mujeres que están embarazadas. Nosotros vinimos como ejecutivo, pero obviamente como desarrollo social, a apoyar lo que tiene que ver con la atención preferente de este grupo, porque evidentemente existe atención preferente ya consagrada en nuestra legislación, lo dice aquí la presentación un poco más adelante, y desgraciadamente es solo para otros grupos. Entonces, por ejemplo, ya existe atención preferente para personas con discapacidad en salud, ya existe atención preferente en otras materias, pero para este grupo no está, y en ese sentido nosotros estamos como bien alineados con el espíritu del proyecto de ley. No sabemos si ese proyecto de ley eventualmente podría llegar a esta comisión, pero como les decía, hoy día está alojado en desarrollo social y creemos que eso nos pasa mucho en las materias de este ministerio. Vale decir, este ministerio abarca la vida de la mujer y de todas, en el fondo, las personas integralmente, desde que son niñas hasta que son mujeres de la tercera edad. Entonces, a lo mejor no vamos a tener los proyectos de ley necesariamente en esta comisión. Sin embargo, vamos a estar tramitando proyectos de ley que en forma tangencial o directa van a tratar como sujeto de los derechos asociados a esas leyes justamente a las mujeres, ¿ya? Les quisimos comentar o traer a colación ese proyecto de ley porque, como les decía, es uno de los que está hoy día en actual tramitación en una comisión que es la nuestra, la de Desarrollo Social, la que venimos como con más regularidad, y transmitir también que el hecho de que tal vez no tengamos tantos proyectos de ley en esta comisión en particular no quita que sí el Ministerio está constantemente legislando o tramitando proyectos de ley para la población vulnerable, niñas y adultos mayores o personas con discapacidad, y en la medida que esas mujeres estén en cualquiera de esos grupos, van a ser un foco importante y para el cual vamos a estar siempre dictando o tramitando leyes. Ahora viene la presentación de nuestro subsecretario de Servicios Sociales, señor Gabriel Ugarte, perdón, de Evaluación Social, señor Gabriel Ugarte, que ya lo conocen, vino para acá, pero igual la presentación no está de más, así que gracias, presidenta. La palabra, don Gabriel. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. También saludar a todas las diputadas acá presentes. Un gusto estar de vuelta una semana después. Yo solo voy a presentar brevemente sobre un tema que nos interesa mucho como ministerio, que tiene que ver con la pobreza y la infancia. Yo creo que todos nosotros sabemos la importancia de las experiencias que vive un niño tempranamente en su vida y cómo lo afectan física y socioemocionalmente. Y este es justamente uno de los desafíos de la política social que se mantiene en el tiempo. Como pueden ver ahí, esto es solo un contexto, la cantidad de población de niños y niñas de 0 a 17 años y adolescentes, como porcentaje de la población total ha venido disminuyendo en el tiempo. Y esto tiene mucho que ver con lo que ha pasado con el envejecimiento, la disminución de las tasas de fertilidad. De hecho, si uno compara con el 2006, o sea, hace 2 décadas, tenemos menos personas entre 0 y 17 años ya. Antes representaban el 30% de la población, hoy día el 22%. Y entonces esto también corre un riesgo de que de alguna forma invisibilicemos esta realidad, dado como esta disminución en la importancia, en la preponderancia que tienen en el total de la población, pero considerando el envejecimiento, uno podría pensar justo al revés, o sea, es sobre este porcentaje de la población, este grupo de los niños, es donde se va a sostener en el futuro también todo el resto de la población. Entonces ahí yo creo que la importancia de abordar ese riesgo de invisibilización. La siguiente. Y aquí algo, antes de entrar específicamente a pobreza, desde hace mucho tiempo que justamente los hogares con presencia de niños
están especialmente concentrados en los primeros 2 quintiles de ingreso en el país. Y de hecho, en el 40% de menores ingresos está el 54% de los hogares que tienen niños. Entonces ahí ya se percibe y se ve en el fondo como este es un grupo bastante vulnerable. La siguiente. Y si uno analiza cuál es el porcentaje de la tasa de pobreza de los niños y los adolescentes, hoy día es alrededor de 1 de cada 4 niños vive en pobreza. Y esto, si uno lo analiza de otra forma, si uno de toda la población que hoy día está en pobreza, más de un 50% hoy día son hogares que tienen niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa eso? 1 de cada 2 hogares en pobreza, en 1 de cada 2 hogares en pobreza, los hogares hay niños presentes. Y ahí uno observa una disminución, que puede ser, obviamente, una noticia positiva de qué porcentaje de los hogares en pobreza tienen niños, pero también aquí está ayudando la disminución en la fecundidad. Entonces, también ahí se nota que es un desafío que en el fondo hoy día tenemos muy importante como sociedad. Y aquí hay una diferencia también entre el sexo de la jefatura del hogar, ¿cierto? Hoy día la pobreza que uno observa en los hogares con niños no solo se da en términos de la pobreza por ingreso, sino también en la pobreza multidimensional. Y ahí también se observa una concentración de hogares con niños. De hecho, a nivel general, la tasa de pobreza multidimensional es de un 17,7% en la población total, pero en la población de los niños entre 0 y 17 es un 22,5%. Y si uno hace la distribución ahí para el año 2024 entre cuál es la tasa de pobreza de los hogares con niños según jefatura del hogar, también se observa una diferencia sustantiva entre aquellos que están dirigidos por mujeres respecto de aquellos que están dirigidos por hombres. Y como se sabe, la gran mayoría, en el fondo, están dirigidos por mujeres. Eso que ustedes observan ahí en pobreza multidimensional es lo mismo también que sucede cuando uno analiza la pobreza por ingreso. Y la siguiente, y aquí voy terminando, que la presencia de niños, niñas y adolescentes se asocia a mayores carencias en la mayoría de los indicadores de pobreza multidimensional. Y aquí, yo sé que el gráfico es un poco difícil de leer, pero en el lado izquierdo ustedes ven la lista de todas las carencias que se incluyen en el indicador de pobreza multidimensional, como que sintetiza muchas cosas en un solo indicador, pero uno tiene que empezar a meterse en el detalle para ver dónde están estas mayores carencias de los hogares con niños. Y ahí se puede observar en la barrita azul más clara son los hogares que tienen presencia de niños y se compara con azul más oscuro los hogares donde no hay niños de 0 a 17 años. Y en general, en casi todas las dimensiones de la pobreza multidimensional, los hogares con niños tienen mayores carencias. Y si uno ve dónde hay más, por ejemplo, en la calidad del empleo, en la ocupación y en el subempleo, ahí se nota mucho la diferencia. Los hogares con niños tienen muchas más carencias en empleo. Incluso en seguridad, que es el primero que aparece ahí, los hogares con niños tienen más carencias en seguridad, viven en barrios donde escuchan balaceras, viven en barrios donde se sienten más inseguros. Entonces, este es un problema que no solo tiene que ver con los ingresos, sino que se acumulan muchas carencias en muchos ámbitos que afectan a los niños y claramente afectan también, como vimos, en lo relacionado con que las jefaturas del hogar son principalmente mujeres. Ahí la siguiente, y con eso terminamos. La próxima. Y ahí, solo para terminar un poco, este es un diagnóstico que yo creo que sabemos hace mucho tiempo. Este tema de la pobreza en los niños es algo permanente. Entonces la pregunta que surge es, si nosotros hemos aumentado nuestro gasto social de forma importante en el último tiempo, hay aumentos muy importantes en el gasto social, ¿qué está pasando que no vemos reflejado esta mejora justamente en esta población que es la más vulnerable?
Entonces, nosotros desde el Ministerio queremos hacer un trabajo partiendo desde cero, estamos avanzando en generar un mejor diagnóstico de la situación, vamos a prontamente pilotear una nueva encuesta sobre niños y adolescentes que nos permita conocer más sobre su bienestar. Hoy día las encuestas, muchas veces, no sé, la CACEN, con la que calculamos la pobreza multidimensional, la pobreza por ingresos, es súper importante, pero algunas dimensiones propias del bienestar de los niños en el fondo faltan, y ahí creemos que es importante levantar esta nueva información. Y también hay un diagnóstico también de qué está pasando con esta política social, de por qué no está teniendo este impacto que nosotros queremos. Y ahí yo creo que tenemos que pensar en cómo es el diseño de los instrumentos de apoyo. Sabemos que estos instrumentos están muy fragmentados y también el esfuerzo que queremos hacer de priorización de este tema. Entonces eso, Presidenta, hablar sobre este tema que para nosotros es importante y también tener como una agenda de poder avanzar en disminuir este problema que tiene un impacto muy profundo hoy día en la sociedad. Eso, muchas gracias. Agradezco la ponencia y a continuación daré la palabra, atendiendo a que la ministra, porque como se corrió el tiempo de la comisión, sé que tiene otra exposición, así que voy a ofrecer la palabra para que podamos darle la libertad, pero que sí nos responda a algunas preguntas que la diputada tiene la palabra. Ya. Después la diputada Emilia Schneider, después diputada Concha Rodríguez. Vale, Becerra. Ya. Ya. Muchas gracias, Presidenta. Primero preguntarle si será posible tener la presentación para después darle un... Muchas gracias. Ya me informa que la secretaria la tiene y la va a entregar al... No todavía, pero le llega y nos va a hacer llegar al WhatsApp, al grupo. Ok, Sí. muchas gracias. Bueno, primero que todo, saludarla, ministra, subsecretario, a su equipo, por su intermedio, Presidenta. Agradecer la presentación, muy acabada, muy profunda, eso siempre se agradece. Yo tengo varias preguntas, las voy a tratar de sistematizar lo más corto que pueda. Lo primero es que comparto mucho, y esto es un diagnóstico ya de hace mucho tiempo, la feminización de la pobreza en las mujeres. Y yo creo que ahí uno de los impactos importantes que hemos tenido durante este último mes ha sido el aumento del costo de la vida, que probablemente va a seguir aumentando durante los próximos meses. Y no sé si de ahí desde el Ministerio, en coordinación, me imagino también con otros, entre ellos Hacienda, tienen pensadas algunas medidas para poder contribuir especialmente a las mujeres a paliar los costos que esto va a significar, y le pongo especial énfasis a las cuidadoras informales, de las cuales también se habló, que están a cargo de sus familiares, que muchas veces a tiempo completo y que no tienen posibilidad de generar nuevos ingresos y que el estipendio muchas veces no alcanza. Creo que eso es un asunto central. Lo segundo, respecto de la Ley de Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que efectivamente es un avance en reconocimiento y articulación interinstitucional. Quería preguntarle por la calendarización de los reglamentos. Son varios, lo vimos en la sesión anterior, en esta también. Y quería preguntarle también cuál es la meta que tiene esta administración para los centros comunitarios. Durante el periodo anterior se avanzó lo más rápido que pudimos en varias comunas. Quería saber cuál es la meta que se han propuesto y especialmente si... a propósito de mi distrito, yo represento el distrito 11, Peñalolén está a punto de la inauguración, quería confirmar que eso vaya a ser así y entiendo que La Reina también está a la espera, entonces quería saber si están considerados como prioritarios. Y por último, respecto a natalidad, me parece muy interesante los últimos datos respecto también a la pobreza, la relación familias pobres y cantidad de hijos, ¿no? Yo creo que sería interesante analizar la trayectoria de esas familias, porque la incertidumbre económica que hoy día tiene la clase media también es una de las razones que se han ido investigando y han salido en varios estudios como causas para que las mujeres decidan o postergar o no tener hijos. Y ahí le pregunto en particular,
Respecto a Sala Cuna, yo sé que no depende exactamente de su ministerio, pero Sala Cuna es una política pública que puede generar empleos y, por tanto, no solo entregarle más, digamos, facultades y autonomía económica a las mujeres, sino también más redes y soporte desde una política social de Estado para que eventualmente tengan mayor libertad y sientan mayores redes y soporte para avanzar en la natalidad, ¿no? Ahí me quedo con mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la ministra, a los subsecretarios. Me sumo a lo que señalaba por su intermedio la diputada Schönhaus. Creo que fue una presentación muy sólida, muy clara respecto a lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social, y lo agradezco porque precisamente la semana pasada lamentablemente no pudimos contar con su asistencia y se agradece que haya podido ser en esta sesión. Aprovecho de excusarme porque llegué avanzada a la presentación porque estábamos en reunión de comités, las jefaturas de bancada, pero pude revisar la presentación que me facilitaron y tenía dos grandes preguntas, que una tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, otra con un tema que no está en la presentación, pero que atañe a las mujeres y a las familias chilenas. Lo primero es que valoro mucho que se le dé la continuidad y la valoración que merece el Sistema Nacional de Cuidados, porque precisamente eso ha sido un debate difícil de dar en este Congreso Nacional. No siempre fue un consenso que sobre los hombros de mujeres caían principalmente las labores de cuidado, no siempre fue un consenso que el trabajo de cuidado era un trabajo que merecía ser reconocido, que merecía ser contabilizado, que avanzar en políticas de cuidado, por ejemplo, tenía un vínculo con la natalidad a propósito de que las personas, como señalan algunos estudios, están dejando de tener hijos precisamente por las condiciones y el alza del costo de la vida para solventar a esos niños y niñas. Entonces ahí políticas como Sistema Nacional de Cuidados, Sala Cuna, tienen mucho sentido para facilitar la vida precisamente a las familias chilenas. Yo me quería detener en el Sistema Nacional de Cuidados porque particularmente hace algunas semanas atrás la exministra Toro aclaró que la ley 21.805 que crea el Sistema Nacional de Cuidados tiene informe financiero. Incluso que parte del presupuesto ya estaba contenido en el presupuesto del Mideso porque era la reorganización de distintos programas. El informe financiero, de hecho, lo pueden consultar todos los señores y señoras parlamentarios, y la ciudadanía en general, está en la página de la DIPRES, no es un secreto para nadie. Pero a mí me llama mucho la atención, ministra, por intermedio presidenta, que, dicho sea de paso, su partido, el Partido Republicano, votó en contra del Sistema Nacional de Cuidados cuando se votó en la Cámara de Diputados y Diputadas, y por eso yo valoro que usted lo incluya en su presentación como un elemento de continuidad. Eso da cuenta de una visión más grande que ello. Pero me gustaría saber, por su intermedio presidenta, por qué la ministra señaló en su momento que ponía en duda o que estaba en duda el financiamiento del Sistema Nacional de Cuidados. A mí eso me parece complejo porque primero es reñido con la verdad en tanto este proyecto tiene un informe financiero y además creo que genera mucha incertidumbre en las personas, particularmente en las y los cuidadores que han visto en este proyecto y han una esperanza y que han depositado mucho en este. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Por qué la ministra, por su intermedio presidenta, puso en duda el financiamiento de esta política pública? Espero que no sea por una cuestión política, ideológica o que busca justificar recortes que afecten a las personas. Dicho eso, mi segunda pregunta. Entiendo que respecto a la nueva ley de adopciones, que sí es algo que atañe al Ministerio de Desarrollo Social, se retiró el reglamento y luego se ingresó uno nuevo. Mi pregunta en definitiva es, ¿cuáles son las grandes innovaciones? Yo he podido estudiar un poco, pero ¿cuáles son las innovaciones que introduce este nuevo reglamento? Y en definitiva, ¿por qué atrasar algo que es tan fundamental para las familias chilenas como la adopción? Que es algo que muchas familias llevan esperando mucho tiempo para precisamente darle un hogar a los niños, niñas y jóvenes que están bajo cuidado del Estado o en otra situación, y que creo que además termina con discriminaciones arbitrarias que no tenían ningún sentido para el objeto que tenemos, que es que todos esos niños y niñas tengan una familia. Dicho eso, ministra, por su intermedio presidenta, esas serían mis preguntas. Le agradezco nuevamente la presentación y quedo muy atenta. Eso es todo, presidenta. Gracias, diputada. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar al subsecretario, la ministra y su equipo. Agradecer primero que todo la presentación. Creo que es importante el análisis que se hace. Sobre todo, yo entiendo, efectivamente, el Ministerio de Desarrollo Social
va más allá de las leyes o de presentación de leyes. Yo sé que es más de política pública, mucha política pública, más que legislatura. Por eso valoro además estar presente acá en esta comisión, además darle o plantear el enfoque que tiene especialmente para mujeres. Y lo otro, además, creo que es importante, y se agradece también que la ministra esté acá, porque no creo que haya intencionalidad de no haber venido a la vez anterior, sino que siempre ha estado a la disposición de parte de ella de poder participar en todas las comisiones a las que se le invita. Primero voy a hacer algunos comentarios, después las preguntas. Uno tiene que ver, relacionado además con lo recién mencionado por la diputada que me antecedía por su intermedio presidenta, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, que yo creo que hoy día, si bien es cierto, ya es ley, hay un compromiso de avanzar en la implementación de ello. Creo que aún así no cumple todas las expectativas, incluso anunciado por el expresidente, en este caso Gabriel Boric, incluso en la cuenta pública. Creo que hay mucho que trabajar y mejorar en ello. Fue parte del debate y manifestamos muchas de nuestras aprensiones respecto a ese sistema, pero igual se valora que aún así se quiera y se tenga la disposición de avanzar en la implementación de ello, que además es algo muy sentido por muchas cuidadoras y sobre todo quienes somos de región. El segundo comentario tiene que ver con valorar además el programa 24/7, que hoy día beneficia o apoya a 10.500 mujeres aproximadamente y 14.000 niños aproximadamente hoy día se ven beneficiados con eso, y creo que hay un trabajo muy importante de parte de los ministerios que participan en esto, por eso lo valoro enormemente, además de valorar en este caso lo que tiene que ver con el trabajo que mencionó la ministra respecto a que hoy día tenemos mucha deserción escolar y que eso repercute enormemente en un gran problema, porque muchos niños que hoy día dejan el sistema, ¿cierto?, están a la merced de la delincuencia. Yo creo que ahí hay un gran trabajo interministerial importante con varios ministerios y qué bueno que la ministra lo mencionó. Y sí quiero hacer una pregunta, una a la ministra y otra al subsecretario. Una tiene que ver con la preocupación que hoy día tenemos con el envejecimiento, porque además represento la región de Ñuble, que tiene un alto nivel de envejecimiento a nivel nacional, y cuáles son las políticas o qué se está viendo del ministerio para poder avanzar. Sobre todo hoy día además estamos formando la bancada de la soledad, que tiene que ver justamente con el acompañamiento que se le da a las personas que quedan o abandonadas, ¿cierto? Y sobre todo el alto porcentaje de mujeres, adultas mayores, personas mayores que quedan en este abandono, ya sea en el sistema de salud. Nosotros sabemos el porcentaje y los casos que se han visto, y cuál es el trabajo que está haciendo el ministerio en este aspecto. Y la segunda pregunta del subsecretario, que tiene que ver cómo se están evaluando medidas para adelantarnos o mejorar lo que tiene que ver con la respuesta ante desastres. Se mencionó algo de eso, sobre todo, por ejemplo, somos un país de terremotos, somos un país que enfrenta los incendios, que enfrenta las inundaciones, un año además muy lluvioso y que se prevé eso. Entonces, cómo se están adelantando también a eso para apoyar justamente a los que más se impacta, que son familias y sobre todo mujeres dueñas, jefas de hogar. Entonces, creo que es importante también conocer eso, cómo se está trabajando para adelantarse a eso y los apoyos que se van a entregar en ese sentido. Muchas gracias, presidente, y gracias, ministra, por estar acá. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a la ministra y al subsecretario. Bienvenidos a la Comisión de Mujer. También agradecida de que, por lo que entiendo, la ministra ha estado en varias comisiones, así que sé que ha sido una vuelta larga pasada por el Congreso. Así que mi fuerza y mi ánimo para la ministra. Quisiera preguntarle a la ministra, por su intermedio, presidenta, a raíz de los hechos de violencia en los establecimientos, y pensando los números que nos mostraron, que me parecieron alarmantes, si acaso los números en particular sobre la pobreza en los hogares y cuántos de esos hogares tenían niños. Entonces quería preguntarle a la ministra, por su intermedio, presidenta, si acaso existe algún trabajo desde el Ministerio de Desarrollo Social en ese ámbito, dado que se ha tocado más bien de seguridad, que me parece correcto y lógico, pero creo que es importante, dado los números de pobreza, y sabemos que la educación es un temazo si uno lo toma de la mano con la pobreza. Y en segundo lugar, preguntarle
a ambos, a su subsecretario, a la ministra por su intermedio, presidenta, sobre natalidad. A diferencia de la bancada de Soledad, quiero preguntar la bancada del nacimiento, ¿no? Pero sí preguntarle un poco, creo que explicaron muy bien las políticas, pero preguntarle sobre la prioridad de esto en cuanto a Estado, porque es uno de los ejes de ustedes, pero yo creo que esto es un problema sumamente importante a corto y mediano plazo, y me gustaría conocer un poco, más que nada, su opinión, ministra, sobre cuánto esto está tocado transversalmente en todos los ministerios, que a mí me parece que es algo que quizás nadie quiere hablar, nadie quiere hacerse cargo, pero nos está comiendo las preocupaciones. Así que esas son mis dos preguntas, presidenta. Muchas gracias. Diputada Becerra y posteriori diputada Cucumedes. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los presentes y, por supuesto, a la ministra y a su gran equipo. También agradezco la presentación, me quedó todo muy claro, pero me gustaría un poco ahondar en todo lo que plantean. Porque entiendo que en la medida que cada una de las cosas que plantean se manejen con la gestión correcta, con la eficiencia correcta, con la efectividad correcta, le da mayor posibilidad de desarrollarse a las mujeres, ¿cierto? Aunque su ministerio no está directamente relacionado con las mujeres. Pero sí, las políticas públicas que ustedes crean generan un cambio muy importante en la vida de cada una de las mujeres en relación a todos los datos que hemos conocido. Y en ese punto me gustaría saber cuál va a ser el punto diferenciador de su ministerio con las gestiones anteriores, y dónde va a poner el foco para que en el fondo durante estos próximos 4 años se evidencie la diferencia en la gestión, en la eficacia, y que esto se vea realmente reflejado en ayudas directas a las mujeres, a su buen vivir, al mejoramiento de su desarrollo como cuidadoras, etc. Y la segunda pregunta que tengo es en relación a que la ministra, si no me equivoco, fue ella directamente quien mencionó que el 60% de las mujeres jefas de hogar está en el tramo de mayor vulnerabilidad del registro social de hogares. Entonces, en relación a lo mismo que le planteaba anteriormente, me gustaría saber cómo esto se puede traducir en acceso concreto de los programas del ministerio que pueden acceder estas mujeres, considerando en que lamentablemente muchas veces se ven muchas dificultades más que oportunidades para las mujeres en esta situación. Solamente eso. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Diputada Cucumedes tiene la palabra. Muy buenas tardes, ministra, subsecretario, nuevamente al equipo. Todos hacemos nuestro trabajo y que venga la ministra a esta mesa corresponde al trabajo legislador que tenemos, así que no corresponde felicitar, sino que más bien seguir trabajando juntos por el bien de Chile. Yo la verdad es que acá en el Parlamento en este mes hemos sufrido de varios retrocesos en la forma cívica, y acá yo quiero resaltar que el rol del Estado es precisamente continuar una labor que han hecho los antecesores. Se puede mejorar, se puede focalizar de manera distinta, pero sin duda el Estado de Chile tiene una gran deuda, sobre todo con los sectores más desposeídos. Ministerio que le toca encabezar por su intermedio, presidenta, a usted, ministra, y al equipo. Uno de los grandes temas que siempre ha estado, y yo la verdad que me va a salir un poquito de la presentación, tiene que ver con el llamado RS, que es uno de los procesos más que hacen lenta la gestión pública, más allá de lo que se ha dicho del Ministerio de Medio Ambiente u otras cosas. Yo creo que aquí es donde de verdad está puesto el gran problema de que el Estado sea lento. A mí me ha tocado en otras épocas pasadas, por de distintos roles, el buscar que el equipo que ve y que está a cargo de esto pueda entender los plazos, los tiempos de las políticas públicas, más allá de los gobiernos de turno. Y es un tema que me gustaría saber cómo se va a abordar, dado que este gobierno le ha dado tanto énfasis en que hay que avanzar con rapidez y que el Estado tiene que llegar con mucha rapidez a uno de los puntos graves, que pasa año a año y gobierno a gobierno, y que está ahí puesto, y que no solamente, no quiero por su intermedio, presidenta,
decirle, ministra, que son los funcionarios, que es un sistema, ¿no? Yo creo que hay que mirarlo, hay que detenerse y buscar ahí fortalecer, mirar bien los procesos. Y sin duda eso generaría que de verdad avanzáramos en muchas políticas públicas que entre medio de la tramitación del RS y después la tramitación de la Contraloría General de la República son los dos grandes estancadores de las políticas públicas en Chile. Tiene que ver con falta de funcionarios, yo no estoy diciendo con esto otra cosa, pero a usted en este ministerio, por su intermedio, presidenta, le corresponde, dado que ha sido un foco del gobierno actual. Muchas gracias. Gracias, diputada. Ministra, por favor. Van a tener que ser muy escueto, pero voy a tener que ser breve en la respuesta. También el subsecretario va a contestar algunos puntos. Primero, agradecerles el interés, agradecerles los diversos temas que finalmente convocan también a esta comisión y decirles que lo que ocurrió la semana pasada, yo sé que se generó cierta discusión porque no pude asistir y vinieron mis subsecretarios, pero nosotros tenemos toda la disposición para trabajar en conjunto. Sabemos que es muy relevante que que ustedes puedan conocer de primera fuente, pero como tuve que venir muchas veces al Congreso la semana anterior, y habíamos entendido que habían llegado las excusas a tiempo, tuve que correr toda la agenda para la semana pasada y estaba con un montón de actividades, pero por lo mismo estoy muy agradecida y contenta de poder hoy día hacerles esta presentación y de aquí en adelante también cuenten con nuestra disposición. Respecto a los distintos puntos, a ver, no los voy a abordar todo porque nosotros tenemos que irnos, pero lo de la sala cuna es fundamental, es muy importante y es una promesa que fue considerada dentro del programa del presidente Kast. Hoy día entiendo que está en primer trámite, ¿sí? Está en primer trámite. Ya, hasta el 15 de junio se pueden presentar indicaciones. Es cierto que no es una política que estemos liderando nosotros como ministerio, la está liderando el Ministerio del Trabajo, pero sabemos que para una mujer el poder acceder a sala cuna es un cambio significativo, pero además el presidente en esto ha sido muy claro en que no solamente para la mujer que trabaja, que está en un trabajo formal, también para las madres que puedan realizar otro tipo de actividades, muchas veces necesitan de ese apoyo en las labores de cuidado. Todo lo del Sistema Nacional de Cuidados lo va a responder el subsecretario, pero respecto a lo de reglamentos de la ley de adopción, que yo sé que también generaron cierto revuelo, decir que la ley de adopción, su implementación es crítica. Es muy importante, es una labor que tenemos que hacer nosotros como ministerio y es importante porque, y esto también lo hemos tratado de demostrar con fuerza en estos días, hay muchos niños que hoy día están en el servicio de protección especializada que por ley no deben de estarlo, que son niños chiquititos que tienen entre 0 y 4 años, que necesitan familias de acogida y necesitan un sistema que sea oportuno, mucho más expedito de lo que está haciendo hoy día. Y nosotros lanzamos hace poco el plan Crecer en Familia para que estos niños puedan tener una atención oportuna en 2 regiones. Es un plan piloto que busca la articulación. Lo digo para que estén muy tranquilos, en que nosotros estamos completamente abocados a esta materia. Y los cambios que se realizaron van... Y de hecho las contrapartes y las personas que han tenido la inquietud han quedado tranquilos con ellos, que es principalmente la reducción de algunos plazos, que eran más extensos de los que pueden ser, tanto para los solicitantes como para el servicio. También el establecimiento de plazos que no estaban definidos y que por ende podía quedar en un limbo, la duración de la búsqueda, por ejemplo, y la selección de la familia adoptiva a nivel regional, nacional e internacional para la adopción. Se estableció 30 días corridos para la convocatoria. También la precisión de que la duración de la reevaluación, esto es un tema medio técnico, pero reevaluación abreviada no implica la pérdida de la vigencia de la inscripción.
la obligación de fundamentar ciertos actos, como el informe que considera que el niño no se encuentra en condiciones de participar en el proceso de adopción, la inclusión de garantizar a las familias de acogida en el acompañamiento profesional durante la transición de la familia adoptiva, que esto es algo muy sentido por las familias de acogida, y la necesidad de contar con un trabajo de intervención en el acompañamiento posadoptivo, y ahí también hubo una definición de periodicidad de los reportes de dicho acompañamiento. Es decir, fueron mejoras que dan mayores certezas a quienes participan de los procesos de adopción. La pregunta sobre soledad. Esto es algo crítico. Creemos que una persona cuando se mantiene incorporada socialmente, es decir, a las personas mayores no se les aísla, sino que se les integra en todo en lo que ellos pueden aportar, en el voluntariado, en el trabajo, en el rol que juegan en la sociedad. Esto también es un tema muy cultural y también de barreras que están hoy día, que existen y que tenemos que ir removiendo. Y que la Ley Integral de Personas Mayores, que es una ley de amplio consenso de quienes hoy día están trabajando firmemente por la incorporación de este grupo etario que cada vez es mayor en nuestro país, sienta las bases para que podamos fortalecer ese relacionamiento de las personas mayores con el resto de la sociedad y con eso disminuyamos la soledad. Yo creo que hay que ir a todos los factores que van incidiendo en esta grave situación que lleva también a problemas de salud mental. Sabemos que es un grupo que requiere una atención rápida. Emergencia. Ahí el equipo de servicios sociales de la subsecretaría ha estado haciendo un levantamiento de justamente cuáles son todas las articulaciones que hoy día se están realizando con los otros ministerios, pero también es clave que nosotros y hemos estado trabajando, creo que el subsecretario no sé si presentó lo que se va a trabajar en el plan de invierno en la oficina calle, lo podemos hacer llegar en detalle y ahí también invitarlos en que ustedes en sus redes sociales, en todo lo que puedan ayudarnos a visibilizar el problema de las personas en situación de calle y que podamos tener una respuesta oportuna desde el trabajo colaborativo con los municipios. Es muy importante cuando se active también el código azul con las bajas temperaturas. Violencia, diputada, los establecimientos. En el comité social se está coordinando entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación y Desarrollo Social, primero un levantamiento de información, porque hoy día contamos con, sabemos cuáles son los barrios más críticos, donde ya hay, vemos altos niveles de deserción escolar, mayores niveles de violencia intrafamiliar, donde podemos también ya detectar a través de las denuncias de la Superintendencia de Educación, donde hay mayores casos de violencia en las escuelas. O sea, podemos ir a trabajar rápidamente, y no digo oportunamente, porque en esto estamos retrasados como país, tenemos una urgencia que debió haberse trabajado con más tiempo para poder intervenir con los programas que hoy día existen. El Ministerio cuenta hoy día con oferta, pero esa oferta también tiene que robustecerse. Y consideramos que es importante que se involucre al núcleo familiar, a los cuidadores, porque a ustedes, no sé, puede que les ocurra, pero cuando uno habla con las familias, reclaman mucho que necesitan herramientas para poder enfrentar lo que está ocurriendo en los establecimientos, el consumo de droga, el acceso a tecnología, y ese también es un debate que queremos liderar como ministerio, que es el acceso a redes sociales. Hoy día los jóvenes están consumiendo contenido que incita también a que veamos situaciones muy críticas a nivel de conducta, y estamos viendo experiencia internacional para poder instalar, impulsar ese debate en nuestro país. Natalidad es una política de Estado. Creemos que hoy, bueno, y en realidad no lo creemos, es evidente, en Chile no existe una política asociada a la natalidad, no existe,
y nosotros la vamos a liderar como ministerio. Mañana tenemos comité social donde van a estar el resto de los ministerios, de los ministros del área social para presentar la institucionalidad que coordinaría esta política, pero es una de nuestras principales preocupaciones. Por último, el foco, la última pregunta, en pobreza infantil, esa, Gabriel, el subsecretario, la podría, por su intermedio, presidenta, la podría contestar Gabriel, pero lo último sobre los RS también la va a contestar el subsecretario, que es parte de sus labores, de sus tareas, pero no, sobre el sistema, la atención de las mujeres que están en situación de pobreza dentro de los tramos más, o sea, que están dentro de los tramos más vulnerables, cuál es el trabajo que realiza el ministerio. Y ahí, justamente por su situación de vulnerabilidad, es el grupo que se encuentra más representado en los programas que ofrece el Ministerio, particularmente en el subsistema de Chile Seguridad y Oportunidades, que incluyen prestaciones de FOSIS y programas de acompañamiento sociolaboral. Ahí yo creo que con eso contesto, subsecretario. Si quedan temas pendientes, muy disponible también a que me puedan escribir, podamos reunirnos, toda la disposición. Gracias, ministra. Subsecretario. Muchas gracias por su intermedio, presidenta. A contestar algunas de las preguntas que quedaron pendientes. La primera, me dio mucho gusto escuchar a la diputada Cucumides preguntarme sobre los RS. En general, la vez pasada vinimos con el otro subsecretario porque lo que es la ejecución de los programas la lleva el subsecretario Fernández. Entonces, preguntas del EAM o de los centros comunitarios, él es el que las podría responder. Entonces, yo siempre quedo un poco corto con las respuestas. Pero tenemos la división de evaluación social de inversiones en la subsecretaría. Lo primero, para nosotros, la inversión pública es clave, especialmente en este momento. Chile necesita mayor crecimiento, la inversión pública habilita muchas otras cosas. O sea, ese es uno de nuestras prioridades. Lo que sí... Sí, ya, eso, la ministra se tiene que ir, entonces estoy avisando. Ministra, agradecemos la ponencia y entendemos que se nos dijo con anticipación, así que seguimos con las respuestas y muchas gracias. En la comisión está de verdad que agradecida de la respuesta. Muchas gracias a ustedes, lamento tener que partir, pero vuelvo a reiterar mi disposición para tener conversaciones en las materias que podamos colaborar como ministerio. Gracias. Continúo, entonces temas de inversión. La inversión para nosotros es clave, la queremos priorizar. Lo que sí que para nosotros, justamente el rol que nosotros tenemos dentro de evaluación social es asegurarnos que aquella inversión tenga rentabilidad social, es decir, que cumpla ciertos estándares mínimos. Entonces, nosotros creemos que la labor que nosotros realizamos dentro de la subsecretaría es clave para asegurar que esa inversión social, efectivamente, donde ponemos nuestros recursos, sea aquella que tenga mayor rentabilidad para las personas. Entonces, en ese contexto y bajo esa normativa que existe, nuestro objetivo es poder agilizar estos procesos. Y para eso, nosotros queremos coordinarnos con la mayor cantidad de gente posible. Uno de los principales problemas que observamos es al momento de formular los proyectos de inversión. Si uno pudiera coordinarse previamente con estas personas que formulan, si uno pudiera capacitarlas más, el proceso no iteraría tantas veces. De hecho, si uno ve del tiempo que demoran los proyectos en sacar un RS, cerca del 10% nomás es el tiempo que está en nosotros, evaluando y entregando las observaciones. El resto es tiempo que tienen los formuladores que tienen que responder a preguntas, entregar más información. Entonces hay un desafío súper importante y especialmente en algunos casos donde las capacidades que tienen algunos municipios, por ejemplo, se necesitan fortalecer. Y ahí nosotros queremos trabajar mucho para poder
trabajar de esa forma coordinada, cosa que estos proyectos no iteren tantas veces y sea mucho más expedito. Y lo segundo, hay varias líneas de acciones que estamos trabajando, pero la segunda que quisiera recalcar es en términos de proporcionalidad. Algo muy importante es que no puede ser que los mismos requisitos y los mismos procesos sean iguales para un proyecto de una magnitud gigante de un proyecto de una magnitud mucho más baja. Y ahí ya la administración pasada avanzó en eso y nosotros queremos profundizar. Porque creemos que todavía se puede avanzar en eso. Entonces, dependiendo del riesgo que tiene, es lo que vamos a pedir y qué tan exigentes también vamos a hacer. Siempre cumpliendo la normativa, y eso es clave. Nosotros nos queremos asegurar de que todo lo que se apruebe cumpla los estándares mínimos, pero sí hay un proceso, hay harto de eficiencia que se puede hacer internamente, y de ahí eso es para mí clave y en fondo es una de mis prioridades. Así que eso respecto a ese punto. No sé si respondo un poquito rápido porque también hubieron otras... Sí, tiene que ir, pero agradecemos y sabemos que tienen la disponibilidad también de responder. Sí, tengo otras ¿Sí? más, pero sí, eso. Porque no sé si están apuradas, ¿no? No siempre. No, ahí. Ya. Y respecto al Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, yo tengo el Sistema Nacional como la institucionalidad, pero todos los programas están en servicios sociales. Entonces, por eso, como hablar de los centros de cuidado, no quisiera como ahí decir algo que a lo mejor no tengo completa claridad. Lo que sí es que se están generando estos centros. Yo sé que también participa el MINBO ahí, entonces también hay un proceso que no depende solo de desarrollo social. Hay algunos centros que estaban presupuestados para este año, pero que por temas de atrasos a lo mejor van a quedar para el siguiente. Pero en el fondo se está avanzando en esta política que se creó anteriormente, que son la creación de los sistemas, los centros de cuidado. Ya. Respecto a el financiamiento, ¿cierto? Que es el tema que se mencionó al principio, la diputada Schneider. Esto lo conversamos harto la semana pasada. Todo lo que es la ejecución de los programas, la parte programática, sí tiene financiamiento. En eso nosotros no estamos levantando como algún elemento de duda en lo absoluto. O sea, especialmente el programa principal, que es la oferta principal, que es la Red Local de Apoyos y Cuidados, esa tiene el financiamiento porque es un programa que ya existía en el fondo y sigue andando de la forma en que estaba prevista. Lo que nosotros hemos levantado alertas es respecto a todo lo que tiene que ver con la creación de la nueva institucionalidad. Y es ahí donde el proyecto de ley viene con un informe financiero, pero que indica que el financiamiento es en base al mismo presupuesto que tenía el Ministerio de Desarrollo Social, en fondo con reasignaciones, y eventualmente, si es que no están los recursos, con cargo al Tesoro Público. Todos sabemos que muchas cosas utilizan ese Tesoro Público. Entonces, ¿y qué es la nueva institucionalidad? La nueva división que hay que crear. Se habla de 12 personas, hay que crear, y esto se lo dije la vez pasada, pero hay que crear un nuevo registro, bueno, está el registro de cuidadoras, pero hay que crear un registro de entes colaboradores, otro registro adicional, el sistema de gestión de información. Entonces, hay mucho que es la parte en el fondo que no tiene como un financiamiento adicional. Pero con esto no me estoy refiriendo a la oferta, ¿cierto? Eso quiero dejarlo muy claro, a la parte programática que sí tiene ya un financiamiento. Ahora, dada esa restricción que tenemos, nosotros estamos trabajando lo más rápido posible. Y aquí se habló de la calendarización de los reglamentos y los desafíos de implementación. Y yo creo que aquí y aquí solo también lo que comentaba la diputada Schneider, para nosotros este es un proyecto que se aprobó, y en el fondo nosotros estamos trabajando con todo lo que dice la ley para cumplirlo. O sea, eso yo no... lo que sí, que es un desafío no menor, uno en términos de los tiempos, nos quedan menos de 4 meses para redactar 9 reglamentos. Hay uno más que es el Ministerio de Salud, son 10 en total, pero ese lo lleva el Ministerio de Salud, igual con nuestro aporte también de nosotros. Y en términos también de la estructura, nosotros estamos viendo de que hay cosas que uno pudiera de alguna forma mover o reestructurar, cosa que esto fluya un poquito mejor, porque es una nueva institucionalidad bien grande, con la oferta funcionando tal cual como está hoy día. Entonces, pero nosotros creemos que hay formas de que esto se puede como eficientar para no generar duplicidades, no generar mayor burocracia. O sea, justamente lo que nosotros queremos es que esta nueva institucionalidad fluya lo más posible y no generar duplicidades ni burocracia. Pero estamos trabajando para la implementación con los recursos que tenemos.
Gracias, subsecretario. Y lo dejamos en libertad. Primero que todo, agradecer vuestras ponencias porque queda muy claro y así la mesa lo hizo ver. Así que agradecemos y cualquier duda siempre la vamos a hacer llegar y sabemos que las respuestas también van a llegar. Muchas gracias, subsecretario. A continuación, bueno, primero que todo quiero agradecer a las diputadas que lograron responder ese cuestionario que precisamente era para poder agilizar el tema que nos tocaba, que era revisar los proyectos de ley que se encuentran en estado de tramitación en la comisión con el objeto de determinar iniciativas legales que serán puestas en tabla o, en su defecto, archivadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del reglamento de la corporación. Por eso agradecer, porque precisamente era para hacer el match o ver cuáles eran en tendencia. Secretaria, ¿cómo procedemos con respecto al punto número 2? Presidenta, las diputadas tienen este cuadro donde está dentro de las observaciones, en la última columna, está en el fondo la respuesta de las diputadas que contestaron ese formulario, en orden a mantener en tramitación cada proyecto o bien a consentir en su archivo de alguna manera. Entonces, los que registramos con que tienen, digamos, una mayoría para archivar, estaría el boletín 11.907-17, que es el primero sobre acoso sexual. Después el boletín 12.527-11, que es sobre acoso sexual en las atenciones de salud. Luego el 13.018-13, que modifica el Código del Trabajo y la Ley General de Urbanismo y Construcciones para establecer la obligación de contar con salas de amamantamiento, lactancia en todo lugar de trabajo, edificios de uso público y otros en las condiciones que señala. Luego el boletín 14.314-34, que crea un mecanismo de nombramiento e integración de los directorios de empresas públicas y en aquellas en que el Estado tenga participación, en que se procure la paridad de género. El boletín 14.776-34, que modifica el Código Penal para tipificar la apología de la violación y la incitación a la violencia sexual. El boletín 14.985-34, que modifica la Ley 21.120 y otros cuerpos normativos en materia de reconocimiento y protección del derecho a la identidad de género. Y el boletín 15.172-34, que promueve el acompañamiento afirmativo a personas LGBTQA+, y prohíbe los esfuerzos para cambiar la orientación sexoafectiva y la identidad o expresión de género. Todos esos, entonces, tienen una propuesta de archivo que tendría que acordar la comisión. Diputada Schneider. Ahí estoy, sí. Muchas gracias, presidenta. Sí, yo en realidad quería solicitar, no para que se pongan en discusión, porque entiendo que no es el momento, no vamos a tener consenso en esas materias, pero hay dos proyectos que me gustaría que no quedaran en el archivo, digamos, sino que queden radicados en la comisión para una posterior discusión, porque son asuntos que siguen abiertos en la sociedad, particularmente el boletín 14985-34 y el 15172-34, ambos presentados el periodo pasado. Mi propuesta en realidad es que no se archiven, pero tampoco se pongan como prioridad para la discusión, porque entiendo que la comisión va a disponer algo distinto. Entonces, mi única solicitud es, como soy parte de las autoras de ambas mociones, es que no se archiven para que posteriormente puedan discutirse. Eso es todo, presidenta. Ofrezco la palabra, diputada Rodríguez. Muchas gracias, presidenta. Preguntarle al final, entonces, ¿cuál va a ser el criterio de archivo? Si es que va a ser por mayoría, va a ser por unanimidad, ¿cómo va a darse en ese sentido? Secretaria, ¿cómo procedemos con el tema de la archivación? Bueno, si no tienen acuerdo de forma unánime, tendrían que proceder a una votación, se requiere mayoría. Para archivar, para determinar el archivo del proyecto. Diputada Becerra, Constanza y diputada Concha.
Gracias, Presidenta. Muy preciso. La verdad es que no me queda claro si la unanimidad la vamos a dar por todos los proyectos que mencionaron para archivarlos o lo vamos a hacer uno a uno. Eso no me queda 100% claro. ¿Tenemos el acuerdo para archivar en excepción lo que pidió la diputada Schneider? Ya, Constanza, para escucharla. No, yo quisiera también no archivar el... O sea, entiendo que lo estamos viendo según las votaciones, ¿o no? Ah, ya, porque todos dicen que son como archivables. Ya, pero según las votaciones, a mí me gustaría mantener el boletín 13018-13, que refiere a contar con salas de amamantamiento y lactancia en todo lugar de trabajo, edificios públicos y otro en las condiciones que señala. Ese también me gustaría poder dejarlo en discusión. Muchas gracias. Presidenta. Muchas gracias. Solamente, bueno, primero agradecer el trabajo de implementar esta encuesta que me parece muy eficaz, pero no sé, ahí, Presidenta, Secretaria, si esta es la propuesta que podríamos votar, porque al final todas tuvimos la oportunidad de participar. Principalmente no participé porque no estaba interesada en que ninguno, o sea, de los proyectos de ley, entonces al final daba lo mismo si decía algo o no. Pero todos tuvimos la oportunidad de participar, entonces me parece que esta es la propuesta que deberíamos votar por el trabajo además que se hizo y valorando la participación de las distintas diputadas. Entonces no sé ahí cómo, yo creo que sería una buena fórmula. Eso. Presidenta, les sugiero que voten o vean que con todos los que se han propuesto archivar, con las excepciones de los que ha planteado la diputada Schoenhout y la diputada Schneider. Entonces, a ver si hay acuerdo en relación con todos los demás. Esa sería mi propuesta. Tenemos acuerdo con, ya que lo de archivar, pero sacando lo que las dos diputadas, sí, las que quisieron poner de nuevo en la tabla. ¿Estamos de acuerdo con esa proposición? Sí, en el ánimo de polemizar, vuelvo a insistir en que ya hubo la instancia para poder presentar el interés de archivar o no archivar distintos proyectos. Además se dieron 2 semanas, pero respetando el trabajo igual que se hizo, yo no doy la unanimidad, además que si quieren pueden volver a presentar el proyecto de ley, no hay problema. Diputada Cucumides y diputada Haunchout. Pero tengo que pedir una prórroga de 10 minutos, si están de acuerdo. Tomamos, puedo, porque estamos en la hora, no alcanzo. Ya. Ahora sí, diputada, por favor. Presidenta, perdón, que la colega se siente un poquito mal. Sí, estamos... No, Presidenta, más allá de que si bien se hizo un esfuerzo, yo la felicito por querer hacer más fácil la gestión de esta comisión a través de esta aplicación que se llevó a cabo. Esta es la mesa y esta es la comisión. O sea, yo que con el ánimo de discutir, ningún proyecto tiene color político, ningún proyecto tiene, a lo mejor no se revisó porque estábamos metidas en otras cosas. Yo también asumo ahí mi responsabilidad para que quede en acta, no tengo ningún problema, porque esto no tiene nada más que el ánimo de revisar bien los proyectos que estamos archivando para no volver a tramitarlos. Me parece que hay que ver que son proyectos que afectan directamente a las mujeres. Darle una segunda vuelta no veo lo malo que tiene, sino que muy por el contrario. Yo estoy muy de acuerdo con la propuesta que sale de la mesa ahora, archivar el resto y estos 3. Si quieren lo podemos revisar la próxima semana para que lo podamos estudiar, porque asumo que soy nueva parlamentaria, a lo mejor hay muchas cosas que se me van. Y no sabía naciendo y no tengo culpa por ello, no me da ningún pudor decirlo porque no soy experta ni soy abogada y hay cosas que se me pueden ir, pero creo que la discusión de un proyecto va más allá si la respondimos en una encuesta o no. Eso, gracias. Diputada Javiera, diputada Schneider. Sí, muchas gracias, Presidenta. Bueno, la verdad es que muchos de los proyectos están predispuestos en otras
comisiones o ya tienen algo que ver con otros trámites legislativos, entonces me parece que no, ni siquiera es como algo ideológico. Segundo lugar, me parece que acogiendo a tratar de poder hacer esto más eficaz, podríamos archivar los que estamos de acuerdo todas y podríamos votar los que no estamos de acuerdo en archivar. Diputada Schneider. Sí, o sea, me imagino que esa va a ser la solución, presidenta, que tomemos. Yo solamente quiero apelar a la buena voluntad. Yo en realidad, y la diputada Schonhaut por su intermedio, presidente, no estamos pidiendo la prioridad de los proyectos, estamos pidiendo solamente que no se archiven. Entonces, no entiendo por qué es tan difícil de llegar a un acuerdo en esa materia, porque no lo estamos pidiendo para discutir ahora, no estamos pidiendo una aprobación, no nos estamos saltando. Es solamente decir que hay proyectos que no nos parece que se archiven. Entonces, yo realmente no entiendo por qué no podemos llegar a un acuerdo en esa materia si es que esto no es algo ideológico, porque no son proyectos que estén radicados en otras comisiones, particularmente los que comentamos. No tengo problema con que votemos porque creo que es la forma de resolver las cosas, pero lamento que no podamos llegar a acuerdo en cosas tan mínimas como decir que un proyecto no se archive, porque lo presentó otra colega y más adelante podría discutirse, podría cobrar sentido o incluso podría agarrarse, modificarse y hacer todo lo contrario a lo que era originalmente propuesto. Entonces, la verdad, solo pediría que no censuremos el debate de antemano, presidenta. Secretaria, ¿podemos proceder a la votación para que? Sí. Archivamos los que ya están en la programática para proceder a la votación de las que insinuaron. Ya, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Tomamos el acuerdo. Ya. ¿Sí? Ya, entonces, para votar el archivo de la moción contenida en el boletín 13.018-13 que pidió la diputada Schonhaut. Diputada Becerra. ¿La pregunta es a favor o en contra? Claro, así es. Así es. A favor es que van a archivar. A favor, archivan. Quieren archivar el proyecto. A favor. Diputada Concha. Diputada Cucumides. Rechazo. Diputada Naranjo. En contra. Diputada Parra no está. Diputada Rodríguez. ¿A favor del archivo o en contra del archivo? A favor. Diputada Schneider. En contra. Diputada Schonhaut. En contra. Diputada Veloso. En contra, presidenta. Presidenta. A favor. 4 a favor y 5 en contra. ¿Se mantiene? Se mantiene. ¿Eso es todo? Estaría la otra moción que solicitó la diputada Schneider, es el boletín 14.985-34. O sea, de la misma manera, quien vota a favor es por archivar, en contra, no archivar. Diputada, es de 14.985. Modifica la ley 21.120 y otros cuerpos normativos en materia de reconocimiento y protección del derecho a la identidad de género. Diputada Becerra. A favor de archivar. Diputada Concha. Diputada Cucumides. En contra, rechazo. Diputada Naranjo. ¿Puedo hablar algo, presidenta? ¿Súper cortito? ¿Ah? ¿Argumentar mi voto? Ya mira, yo voto
en contra de archivar, pero lo voto por ser consecuente como hemos sido en otras comisiones. Muchas de que estamos acá hemos estado en otras comisiones y hemos llegado a acuerdo en esto mismo. Entonces no entiendo por qué ahora no llegamos a acuerdo. Solo eso, Presidenta. Diputada Rodríguez. A favor de archivar. Diputada Schneider. En contra de archivar. Diputada Schonhaut. En contra. Diputada Veloso. En contra de archivar. Presidenta. En contra. 3 a favor. 3 a favor de archivar, 6 en contra. Se mantiene entonces el proyecto. Y finalmente, el boletín 15.172-34, que está en la última página, que también solicitó mantener la diputada Schneider. Tomo la votación entonces. Diputada Becerra. A favor de archivar. Increíble. Diputada Concha. Diputada Cucumides. En contra de archivar. Diputada Naranjo. Diputada Rodríguez. A favor. Diputada Schneider. En contra. Diputada Schonhaut. En contra. Diputada Veloso. En contra de archivar, Presidenta. Presidenta. A favor. 4 votos a favor de archivar y 5 en contra, también se mantienen. Y terminamos entonces. ¿Ah? Ahora la tabla. Va a tener que quizás prorrogar unos minutos. Ahora nos toca fijar la tabla, comisión. Nos quedan 2 minutos. Las audiencias que están pendientes para ver si las fijamos. Solicito, ya que la diputada Schneider, Irace Hasler me lo comentó también, porque había quedado en la pasada sesión. Solicito adoptar un acuerdo en relación con una solicitud formulada a la comisión en una sesión anterior que quedó sin resolver. Se trata de una petición de la directora de Salud y Políticas Públicas de FEDEPRUS de Viña del Mar, Petorca, que ordena que pueda ser recibida para abordar la situación que afecta a funcionarios del Servicio de la Salud de Viña Quillota Petorca, donde se presentaría un retraso relevante de la resolución de sumarios por acoso y maltrato laboral bajo el protocolo VALS. Las funcionarias afectadas continúan desempeñándose en condiciones de amedrentamiento, sin medidas oportunas y sin sanciones efectivas. La situación agrava por la ocurrencia de los 2 femicidios vinculados al entorno del servicio. Por eso necesito tomar acuerdos si es que ellas querían venir y contarnos el tema que está abordando, porque todavía siguen trabajando en mi recinto. Así que tomo acuerdos si es que quieren. ¿Vendría la siguiente? ¿En la siguiente? Para poder poner, para fijar la tabla en la que viene, la comisión que viene. ¿El 6 de mayo? ¿Tomamos acuerdo? Y para tomar la tabla, en mérito de las respuestas recopiladas en el consolidado que teníamos, está el boletín 12.634, permiso para controles prenatales, el boletín 13.5934, aviso en los baños sobre violencia contra la mujer, y el boletín 16.212.18, violencia intrafamiliar y relación directa y regular.
porque estas fueron las que tuvieron mayor consolidación y transversalidad en la encuesta que se realizó. Para tomar acuerdo, lo ponemos en la siguiente tabla. ¿Cuál de todos? ¿Los tres? ¿O uno? Gracias, Presidenta. Sí, solamente decir que creo que con una audiencia y un proyecto de ley, igual hacemos toda la sesión, yo diría. Entonces, yo pondría uno de esos tres. A mí me parecen interesantes los tres. Tengo una predilección por el que dispone la obligación de publicar en los baños de los lugares de concurrencia pública un aviso relativo a prevención y denuncia de la violencia contra la mujer. Me parece que es un proyecto en el que podemos arribar a acuerdo. Creo que es un buen proyecto, que es útil, que va a ser útil para las mujeres chilenas. Y nada, solo proponerlo, pero mi principal propuesta es que sea uno junto a la audiencia, Presidenta. Por los tiempos concuerdo y tenemos que tomar acuerdo de que si lo hacemos de esa manera, ¿qué dice la comisión? ¿Tomamos acuerdo con respecto a uno más la visita? ¿Sí? Sí. Fijamos entonces. ¿Qué proyecto? ¿El de los baños? ¿Estamos todas de acuerdo? Creo que sí. Sí. ¿El de los baños? ¿Sí? Sí. Sí. ¿No están los nombres? Sí. Ya. A la fundación. Ellos son una fundación. La que tomamos esta. No, pero para el proyecto mismo, ¿cómo lo van a hacer? ¿Hay que invitar a alguien? Para el proyecto que vamos a tomar, ¿a quién quieren o a quién queremos invitar para que vea el tema del proyecto? La autora principal del proyecto, ¿invitamos a la ministra para que nos colabore? Porque no hay actora principal con respecto al boletín que informamos. Jimena Osandón es la autora principal. Ahí la encontró la secretaria. ¿Sí? Me equivoqué de comisión. ¿Estamos de Presidenta, lo que pasa es que en otras comisiones se usaba la fórmula que cuando ya no está el autor en este periodo, se invita a los que están presentes en el siguiente periodo. Entonces, deberían ser las tres que están vigentes, digamos. ¿Se le pide a las tres? ¿Sí? Tomamos el acuerdo para fijar la tabla. No veo. Ya, ok, ahí sí bien. Las tres. Sí. Ok, ahora sí. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, colegas.